¿Qué pasaría si la realidad puede corregirse a sí misma? No es una idea común, no es una teoría simple, es una posibilidad que cambia completamente la forma en que entendemos todo, porque siempre hemos creído algo, que lo que ocurre ya ocurrió, que el pasado es fijo, que los eventos no cambian, que la realidad es definitiva. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la realidad no es perfecta? ¿Y si comete errores? Y más importante aún, ¿y si esos errores son corregidos? Todo comenzó con pequeñas inconsistencias, detalles mínimos, momentos que no encajaban del todo, situaciones donde algo parecía fuera de lugar, como si hubiera un error, pero un error muy sutil, casi invisible, algo que fácilmente podía ignorarse. Pero con el tiempo, estos errores comenzaron a acumularse, y lo más inquietante es que muchos de ellos desaparecían. No eran corregidos de forma visible, no había una transición, no había un cambio claro, simplemente dejaban de estar ahí, como si nunca hubieran ocurrido, como si la realidad misma los hubiera eliminado. Y eso plantea una pregunta inquietante. Si algo puede desaparecer sin dejar rastro, ¿realmente ocurrió? Porque si no hay evidencia, si no hay registro, si no hay memoria consistente, entonces ese evento deja de existir. Pero alguien lo vio, alguien lo experimentó, y eso es lo que hace este fenómeno aún más inquietante. Porque en algunos casos, las personas recordaban esos errores, momentos que ya no estaban, detalles que ya no coincidían con la realidad actual, como si hubieran sido testigos de algo que fue eliminado, de algo que ya no forma parte de la versión final. Y eso lleva a una posibilidad aún más perturbadora, que la realidad no es una línea fija, sino un proceso, algo que puede ajustarse, corregirse, optimizarse, como si fuera un sistema. Y si es un sistema, entonces puede fallar. Y si puede fallar, entonces puede corregirse. Pero aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque no todas las correcciones son visibles, no todas dejan rastro, algunas simplemente reescriben lo ocurrido, modifican el resultado, ajustan los detalles y continúan, como si nada hubiera pasado. Y eso plantea una pregunta aún más profunda. Si la realidad puede corregirse, ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántos errores han ocurrido y han sido eliminados? ¿Cuántas versiones distintas de un mismo evento han existido antes de llegar a la que vivimos ahora? Porque si hay correcciones, entonces hay versiones previas, versiones que ya no están, versiones que fueron descartadas. Y si fueron descartadas, ¿a dónde van? ¿Desaparecen? ¿Se eliminan completamente? ¿O siguen existiendo de alguna forma? Pero hay algo aún más inquietante. Algunos investigadores comenzaron a notar patrones. Las correcciones no eran completamente aleatorias. Parecían ocurrir en momentos específicos, cuando algo no encajaba, cuando algo generaba una inconsistencia, como si hubiera un sistema de control, algo que detecta errores y los ajusta. Y eso lleva a una idea aún más perturbadora, que la realidad no solo existe, también se supervisa, se revisa, se mantiene, como si hubiera un proceso detrás, algo que asegura que todo permanezca coherente. Pero si eso es cierto, entonces hay otra pregunta inevitable. ¿Quién o qué está haciendo esas correcciones? Porque si hay un sistema, entonces hay una función. Y si hay una función, entonces hay una intención. Aunque no la entendamos, aunque no la veamos. Pero esto no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que algunos registros sugieren que no todas las correcciones son perfectas, que a veces fallan, pequeñas inconsistencias que permanecen, errores que no se eliminan completamente, detalles que no encajan del todo, como si el sistema no fuera infalible. Y esas fallas podrían ser la única evidencia de que algo está siendo corregido. Pero esto
apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta teoría dejara de ser una simple idea inquietante y se convirtiera en algo mucho más serio. Pero lo que descubrieron después fue lo que convirtió esta teoría en algo imposible de ignorar, porque ya no se trataba de recuerdos extraños, ni de percepciones dudosas, ni de simples coincidencias. Se trataba de evidencia, registros que no deberían existir, datos que cambiaban, información que no permanecía igual. Y eso fue lo que encendió todas las alarmas. Los investigadores decidieron hacer algo distinto. En lugar de observar la realidad, decidieron intentar romperla, forzar una inconsistencia, crear un error deliberado, algo tan específico, tan preciso, que cualquier corrección sería evidente. Diseñaron un experimento extremadamente controlado, un evento programado, medido, registrado desde múltiples sistemas independientes. Cada detalle documentado, cada variable controlada. La idea era simple: generar una situación imposible de reinterpretar, un evento que no pudiera confundirse, que no pudiera ser ajustado sin dejar rastro, y entonces lo ejecutaron. El evento ocurrió exactamente como fue diseñado. Todo coincidía, todo estaba alineado, todo estaba registrado, pero solo por un momento, porque horas después algo cambió. Los registros ya no eran los mismos, no completamente, no de forma obvia, pero sí lo suficiente para generar duda. Pequeñas diferencias, detalles que no coincidían con la versión original, como si algo hubiera sido modificado, como si la realidad hubiera sido editada. Y lo más inquietante es que no todos los sistemas coincidían. Algunos conservaban la versión original, otros la versión modificada, como si la corrección no hubiera sido perfecta, como si el proceso hubiera fallado. Y eso llevó a una conclusión perturbadora, que las correcciones no son instantáneas, no son globales, ocurren de forma progresiva, se propagan, se ajustan, como si la realidad necesitara tiempo para corregirse a sí misma. Pero lo más inquietante aún estaba por venir, porque en uno de los registros apareció algo inesperado, un fragmento, un residuo, un detalle que no pertenecía a ninguna de las dos versiones, ni a la original, ni a la corregida. Era algo intermedio, una especie de error visible, como si por un instante ambas versiones hubieran coexistido. Y eso rompe completamente cualquier lógica, porque implica que durante la corrección, la realidad no es única, es múltiple, inestable, fragmentada. Y eso llevó a una idea aún más perturbadora, que cada corrección no elimina completamente lo anterior, sino que lo reemplaza, pero dejando restos, pequeñas huellas, errores que no se borran del todo, y esos errores podrían ser detectables, pero solo si sabes dónde mirar. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro, porque los investigadores decidieron repetir el experimento una segunda vez, mismo procedimiento, mismas condiciones, mismo evento. Pero esta vez, algo salió diferente. La corrección ocurrió más rápido, más limpia, más eficiente, como si el sistema hubiera aprendido, como si supiera qué hacer, como si ya hubiera enfrentado ese tipo de error antes. Y eso plantea una posibilidad aún más inquietante, que la realidad no solo se corrige, también evoluciona, mejora su capacidad de corregir, se adapta. Y si eso es cierto, entonces cada vez que ocurre un error, la siguiente corrección será más difícil de detectar, más perfecta, más invisible. Y eso significa que con el tiempo, las fallas desaparecerán por completo, y nadie podrá notar que alguna vez existieron. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue lo que ocurrió después del experimento, porque algunos de los investigadores comenzaron a recordar cosas distintas, versiones diferentes del mismo evento, detalles que no coincidían, como si sus memorias
no hubieran sido completamente corregidas, como si hubieran retenido fragmentos de versiones anteriores, y eso abre una posibilidad aún más oscura, que las correcciones no afectan a todos por igual, que algunos pueden recordar lo que ya no existe, que algunos pueden haber visto versiones descartadas, y si eso es cierto, entonces hay personas que viven con recuerdos de realidades que ya no están, de eventos que fueron corregidos, eliminados, reemplazados, y eso plantea una pregunta inquietante. Si recuerdas algo que ya no coincide con la realidad, ¿es un error o es evidencia? Porque si la realidad puede corregirse, entonces la memoria podría ser el único lugar donde los errores permanecen. Pero incluso eso no es completamente seguro, porque si el sistema puede corregir eventos, también podría corregir recuerdos. Y si puede hacer eso, entonces no hay forma de saber qué versión es la original. Este expediente fue cerrado poco después, no porque se resolviera, sino porque las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado peligrosas, demasiado inestables. Pero hay algo que nunca se descartó. Una última idea. Si la realidad puede corregirse a sí misma, entonces todo lo que ves, todo lo que recuerdas, todo lo que crees que ocurrió, podría no ser la primera versión. Podría ser una corrección, una edición, una versión final, después de múltiples errores que nunca llegaste a ver. Paz. Oh, 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 oh. Expediente cerrado. Por ahora. Pero la próxima vez que algo no encaje, la próxima vez que un recuerdo no coincida, la próxima vez que sientas que algo cambió sin explicación, recuerda esto. Tal vez no fue tu imaginación. Tal vez fue una corrección. ¿Tú qué crees?